Bien, ¿pueden ver la imagen? Muy bien. Perfecto. Ninguno de Buenas noches. los alumnos ha respondido, que era lo que más me interesaba. Hola, buenas tardes, profe. ¿Se escucha bien? Perfecto, perfecto. Bien, la idea hoy es hacer ejercitación. La clase pasada, el ingeniero Sangrutten les dio la teoría del principio de los trabajos virtuales, o teorema de los trabajos virtuales. En su momento, hace ya varios años, cuando cursé, era principio, y después, bueno, lo terminó también nombrando teorema de los trabajos virtuales. Bueno, la idea es hacer prácticas sobre los ejercicios, poder solucionar en una estructura y poder en una estructura determinar tanto las reacciones de vínculo como los esfuerzos característicos por el principio de los trabajos virtuales, ¿no? La idea entonces es de este ejercicio, fíjense, es una chapa, hay una articulación propia, una articulación impropia, un empotramiento, dos vínculos de primera especie. Bueno, para el esquema se pide análisis cinemático, más que importante el análisis cinemático para desarrollar estos ejercicios. Los diagramas característicos se los dejo para que ustedes también puedan ejercitarse con los valores que nosotros vamos a obtener y determinar las reacciones de vínculo externo mediante el principio de los trabajos virtuales y determinar los esfuerzos MNQ en la sección B. En esta sección vamos a determinar una sección, lo tomé en esta sección, con el principio de los trabajos virtuales. Esa es la idea de la clase de hoy. Entonces, como primera medida que tenemos que hacer, vamos a copiar la estructura. Y ahora bien, ¿cómo arrancamos? Ya tienen ustedes la teoría. ¿Cómo arrancamos a plantear, por el principio de los trabajos virtuales, esta estructura? ¿Qué tenemos que hacer primero? Hay varios pasos que tenemos que hacer y me gustaría que esos pasos lo tengan bien claro cómo tenemos que desarrollar este ejercicio para poder darle solución. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Análisis cinemático. El análisis cinemático, bien. El que habló, si podés hacer el análisis cinemático de esta estructura. A ver. Ya está, una parte está hecha. La chapa de C1 está fija debido al empotramiento de tercera especie. Bien. Perfecto. Entonces A12 es un punto fijo de C2. Perfecto. Y o sea que este es un punto fijo de S2. de S2. Perfecto. En S3 tengo un punto fijo que es la intersección de los apoyos móviles de ambos. De ahí. Perfecto. Muy bien. ¿Qué más? Hola, ¿lo perdí? Un momento. Después formo un arco triarticulado con A12, O3 y A23 impropio, siempre y cuando los tres puntos no estén alineados. ¿Están alineados? No. Perfecto. Por lo tanto, S2 y S3 están fijas. Muy bien el análisis cinemático. Fíjense que dijo, entre los dos puntos, entre las dos bielas, vínculos de primera especie, está el punto fijo de la chapa S3, ¿no? Y la articulación A1-2 es un punto fijo de la chapa S2. Bueno, este análisis cinemático que nosotros hacemos, obviamente es una cadena abierta de tres chapas, eso obviamente hay que decirlo, es cinemáticamente invariable, está isostáticamente vinculado, ¿no? Tres chapas, N+2, tantas condiciones de vínculo, 3, 2, 5. Perfecto. Bien, eso es lo que faltó, pero bueno, obviamente supongo que ya lo sabemos. Este análisis es lo que tenemos que hacer siempre y saber dónde están ubicados los puntos fijos de cada una de las chapas. Como esta chapa está fija y tiene un empotramiento, acá todos los puntos
de la chapa están fijas. Por lo tanto no pongo O1, porque cada punto de esta barra, de esta barra que conforman a ese 1 están fijas. ¿Sí? Esto mismo tengo que hacer, tengo que resolver para poder utilizar el principio de los trabajos virtuales, para poder resolver vínculos. Entonces, el primero que podemos hacer, vamos a hacer como primer vínculo que vamos a calcular mediante el principio de los trabajos virtuales, es este vínculo. Entonces, lo que tenemos que hacer es, que es el primer punto, vamos a poner un color, sacar el vínculo y poner la reacción. Yo lo llamé X5, por 1, 2, 3, 4, 5, así que vamos a empezar por eso. Bien, ahora que tengo la estructura, y yo saqué un vínculo, ahora, ¿qué le sucede a la estructura en este momento? ¿Qué le está pasando a la estructura ahora? Sí, prácticamente variable. Claro, exactamente. La estructura ahora se puede mover. Ya no está isostáticamente vinculada, tiene un vínculo menos. Necesita 5 y tiene 4. Por lo tanto, esta estructura se mueve. Es cinemáticamente variable la estructura. Entonces, ahora tenemos que hacer lo mismo, tenemos que hallar los puntos fijos de cada una de las chapas. ¿Cómo hallamos esos puntos fijos de cada una de las chapas? Porque las chapas, respecto de ese punto fijo, van a rotar. ¿Se entiende, no? Yo tengo un punto fijo solamente en una chapa, esta es una chapa en el plano, y tengo un punto fijo acá, que es el punto fijo de esta chapa, llamémosle S1, y no tiene más nada. Se supone que tiene que tener un apoyo de primera especie, pero como yo saqué ese apoyo de primera especie, esta chapa va a girar, pero va a girar respecto de este punto, que es el punto fijo de la chapa S1. Va a girar para acá o va a girar para acá. Este va a ser el giro de la chapa S1, o este es el giro de la chapa S1. Para un lado, para otro. Estamos hablando, obviamente, para esta estructura, de giros muy, muy pequeños, ¿no? Eso ya lo tenemos en la teoría. Por lo tanto, ahora tenemos esta estructura que sabemos que tiene un vínculo menos y se va a mover, y se puede mover, obviamente con movimientos, repito, con movimientos pequeños, va a rotar cada una de las chapas, va a rotar respecto de su punto fijo. Que esos puntos fijos pueden ser tanto puntos fijos propios como puntos fijos impropios. ¿Cuál es la diferencia de tener un punto, que una chapa tenga un punto fijo propio o tenga un punto fijo impropio? Le estoy preguntando. ¿Cuál es la diferencia para ustedes si una chapa tiene un punto fijo propio o tiene un punto fijo impropio? El desplazamiento. Exacto. Una de las chapas se va a desplazar y la otra va a girar. ¿Cuál es la que gira y cuál es la que se desplaza? El punto propio gira y impropio se desplaza. Perfecto. ¿Todos entienden eso? Lo vamos a volver a explicar porque vamos a hacer los ejercicios y nos va a surgir en estos ejercicios este tipo de condiciones. ¿Pero lo entienden? ¿Entienden el concepto de desplazamiento y giro? Para los demás que no me están respondiendo. Yo querría aclarar una cosita. Sí. Desplazamiento es tanto el giro como la traslación. Estamos confundiendo el término en un punto propio o en un punto impropio. Traslación. Entonces, en la traslación todos los puntos experimentan el mismo corrimiento, en la rotación no. Es linealmente mayor a medida que nos alejamos del polo. Pero, claro, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que la rotación también es un desplazamiento. En un punto impropio. Tanto la rotación como la traslación
son desplazamientos, y Tanto. para los puntos, eso para los cuerpos, para los puntos hablamos de corrimiento, porque los puntos no rotan. Era Sí. eso nomás lo que quería Sí, aclarar. perfecto. Primero sí, es el concepto, yo lo planteo primero de esta manera y después lo planteo a los dos, que sea uno mismo, ¿no? Porque es tanto el giro y el desplazamiento, es un desplazamiento en un punto propio o en un punto impropio, ¿no? Pero bueno, para que lo ven al principio físicamente, lo ven así que de alguna manera lo planteo y después termino con ese concepto. Pero bueno, sí, es real, es así. Bien, perfecto. Entonces, ¿dónde están los puntos fijos de esta estructura? Escucho. En el En A1, ¿En el empotramiento? ¿En empotramiento qué? Yo tengo que determinar en esa estructura para cada una de las chapas, para la chapa S1, para la chapa S2 y para la chapa S3, los puntos fijos. Chicos, la chapa S1 tiene un empotramiento, por lo tanto está fija, está completamente fija. ¿Sí? Todos sus puntos están fijos. ¿Sí? Esta es la articulación A1-2. ¿Cuál es el punto fijo de la chapa S2? A1, 2, A1, porque es punto fijo de segundo. A1. Exactamente. Entonces, la chapa S2 tiene un punto fijo en A1-2. ¿Cuál es el punto fijo de la chapa S3? A2-3 impropio. A2-3 impropio. No, esa es la articulación. ¿Cuál es el punto fijo? ¿Cuál es el punto fijo de la chapa S3? Lo hago lento esto y para que me entiendan porque después lo vamos a ir más rápido. ¿Dónde está el vínculo? No, yo saqué al vínculo ese, por lo tanto no tengo dos vínculos de primera especie o dos bielas que me hagan un punto fijo en O3. Eso es cuando yo tenía un vínculo. Ahora, yo tengo un punto fijo acá de la chapa S2. S2 le transfiere una biela a la chapa S3. ¿En qué dirección le transfiere la biela? Porque le transfiere n-1 condiciones de vínculo. Si este es un punto fijo, le transfiere una biela, es n-1. ¿Sí? Entonces le transfiere una biela a S2, le transfiere una biela a S3. ¿En qué dirección le transfiere S2 a S3 una biela? dirección A2-3, En la dirección A2-3. Por lo tanto, de O2 en la dirección A2-3, pasante por la dirección A2-3, esta es la biela que la chapa S2 le transfiere a S3. Y ahora, S3 tiene un vínculo de primera especie en esta dirección, esta en la intersección, esta sería como la dirección de un vínculo de primera especie, es una biela, esta la siguiente, esta es el punto fijo O3. ¿Se entiende? Por lo tanto, S3 va a girar respecto de su punto fijo, y S2 va a girar respecto de su punto fijo, que es O2. Y la chapa S1 está fija, tiene todos sus puntos fijos. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es el siguiente punto que tengo que hacer? Primero dijimos que tengo que poner en evidencia la magnitud que quiero hallar. Segundo, con el concepto que tengo de análisis cinemático, voy a buscar los puntos fijos de cada una de las chapas. Tercero, ¿qué tengo que plantear? las elásticas. Exacto, las elásticas verticales y horizontales. ¿Sí? Por lo tanto, este es el cero de la elástica, o el origen, como digamos, va desde
Donde termina la estructura, donde termina la estructura, donde termina la estructura, donde empieza la estructura, donde termina la estructura. Perfecto. La chapa S1 está completamente fija, así que esa no la tocamos. Ahora sabemos que los puntos fijos van a estar ubicados en el cero de la elástica, obviamente. ¿Sí? O 2 o 3. Y fíjense que O2 es coincidente con O3. Bien, entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que giran respecto de sus puntos fijos. Entonces, voy a empezar por uno de los extremos y le doy un giro a la chapa S2. Un giro cualquiera. Obviamente sabemos que estamos hablando de giros pequeños. Le doy un giro a la chapa S2 y ¿hasta dónde va a estar? Hasta donde termina la chapa. Hasta ahí. Por lo tanto, este es el giro y esta es la chapa S2. Y este es el giro de la chapa S2. ¿Sí? Ahora bien, la chapa S3 va a girar respecto de su punto fijo. Pero ¿qué condición tiene el giro de la chapa S2 respecto de la chapa S3? Por esta condición. ¿Cómo va a girar la chapa S3? Con el mismo ángulo para el otro lado. Exactamente. Con el mismo ángulo, pero para el otro lado. Entonces va a girar respecto de la chapa S3, respecto del punto fijo, y paralelo a S2. Es esto. Y va a ir ¿hasta dónde? Hasta donde termina la chapa S3. Hasta acá. Esta es la chapa S3 y este es el giro de la chapa S3. Fíjense. Si yo tengo esto, obviamente si quiero desplazar acá tengo A1, 2, impropio, en esta dirección. Fíjense si le doy giro a la chapa S1. Si yo le doy un giro a la chapa S1, esto va a ser así. Y esto va a ser así. ¿Se entiende? Tan así, va a ser esto. O esto. En este caso, yo a S1, en este caso S2, no S2, le doy un giro para abajo. Por lo tanto, S3 va a ser esto. ¿Se comprende por qué? Esto es al revés de lo que planteé. Entonces, tengo el punto fijo de O2, punto fijo O3, hago girar a S2 en sentido horario, por lo tanto, S3 va a ser paralela en el otro sentido. Es lo que sucede acá. En este caso, lo hice al revés. Tita 2, tita 1. Esa es la relación que van a tener, ambos van a girar igual, tanto S1 como S2, y en este caso S2 y S3. Por lo tanto, cada uno de este punto se va a desplazar esta altura de la elástica, este desplazamiento. Este punto, todos estos puntos, se van a desplazar
este desplazamiento. Este punto medio se va a desplazar este desplazamiento. Entonces tengo la elástica de ese 2 y de ese 3. ¿Cómo se va a replicar en la otra? ¿Cuál es la relación de la elástica vertical con la horizontal? La relación entre ambas es a 90 grados. Por lo tanto, si la chapa S2 y G3 giraron de esta manera, yo voy a trazar una perpendicular respecto de este desplazamiento de la chapa S3 o de S2 respecto del punto donde gira cada una de las chapas. Entonces, vamos por la chapa S2. S2 va a girar perpendicular al giro, chapa S2, pasante por el punto de giro O2 de la otra elástica. ¿Hasta dónde? Hasta acá. Hasta ahí. Este es la chapa S2, la vamos a llamar segunda, y va a girar este giro, que es igual a este. Ahora, la chapa S3 va a girar respecto de su punto fijo, perpendicular de esta elástica respecto de la otra. Por lo tanto, va a girar perpendicular desde este punto de giro, ¿hasta dónde? Hasta dónde termina. Esta es S3 segunda y esta es el giro θ3. ¿Sí? ¿Se comprende por ahora? ¿Me siguen? Bien, entonces, ya tengo las dos elásticas. Ahora, como siguiente punto, es ver qué relación tiene el giro de la chapa S2 respecto del giro de la chapa S3. Como dijimos, lo que gire una va a girar la otra. Por lo tanto, θ2 va a ser igual a θ3. θ2 es igual a θ3. Acá mismo lo vemos. θ2 es igual a θ3. Acá es exactamente lo mismo, nada más que la longitud que tiene la chapa S2, en este caso esto es 1 metro, y acá son 3 metros. 1, 2, 3 es la longitud que tiene la chapa. Pero si tomamos respecto de 1 metro solamente, este giro va a ser igual a este giro. Se ve acá. Por lo tanto, θ2 es igual a θ3. Bien. Preguntas. Tienen que comprender, se dice muy lento el primero. Tienen que comprender esto. Tienen que comprender dónde están los puntos fijos de cada una de las chapas y cómo trazar las elásticas, tanto la vertical como la horizontal. ¿Comprendieron hasta ahora? Sí, profe. Perfecto. Entonces, siguiente punto. Siguiente punto es plantear la ecuación de trabajo. ¿Sí? Entonces, el trabajo es igual a ¿qué? ¿Qué tengo que plantear? ¿Qué tengo que plantear? Pregunta.
¿Cómo tiene que ser el trabajo de todas las fuerzas? Tiene que Igual ser a nulo, cero. tiene que ser igual a todos los Tiene que ser trabajos. nulo. Exactamente. Por lo tanto, el trabajo tiene que ser igual a 0. Bien, entonces vamos para cada una de las fuerzas que tiene esta estructura. Vamos a analizar el trabajo es igual a una magnitud estática por una magnitud cinemática. Esto ya lo vieron. El trabajo es igual a una magnitud estática por una magnitud cinemática asociada a la magnitud estática. Bien, entonces, el trabajo de una fuerza, ¿cuál es la magnitud cinemática asociada a la magnitud estática fuerza? Desplazamiento. Un desplazamiento. Bien. Puede ser así, para una elástica vertical, o puede ser así, para una elástica horizontal. Bien. La magnitud estática de un par, ¿cuál es la magnitud cinemática asociada? Esto es por, ¿no? ¿Cuál es la magnitud asociada de un par? Un ángulo, un desplazamiento angular. Un giro, perfecto. La magnitud asociada a un par de pares, un momento, lo que llamamos momento en un diagrama, par de pares, ¿cuál es? Delta giro, delta tita. Este es momento, un giro, este es un par de pares, y este es un delta tita, que si lo podemos verlo mejor, tengo dos chapas, ambas giraron, este es el tita 1, este es tita 2, y este es delta tita. Tita 1 menos tita 2. Es un delta tita, un delta giro. La magnitud estática corte, ¿cuál es la magnitud cinemática asociada al corte? ¿Un delta desplazamiento? Muy bien, un delta desplazamiento. Esta es la magnitud corte. Y se puede desplazar, como yo les dije, por ejemplo, obviamente, es un desplazamiento muy, muy pequeño. Un desplazamiento muy, muy pequeño. Aquí yo lo dibujo fuera de escala. El trabajo de la magnitud normal, ¿cuál es la magnitud cinemática asociada? Lo mismo, delta X. Lo mismo, exactamente, es un delta, vamos, eta, pero puede ser
delta n, es lo mismo, es un desplazamiento, es un delta desplazamiento, ¿no? En este caso, lo vamos a ver mejor. Y se va a desplazar. No, perdón, va para arriba. Me parecía que lo estaba haciendo mal. Entonces así, así. Entonces se va a desplazar para los costados. Entonces esto, un giro, un desplazamiento muy pequeño, ¿no? Ahora lo vamos a ver en las elásticas. Bueno, por lo tanto, nosotros tenemos que resolver que el trabajo de todas las fuerzas de mi sistema sean igual a 0. Y tengo que hallar la magnitud estática y la magnitud cinemática asociada. Esa magnitud cinemática, obviamente, es la elástica que nosotros estamos trazando. Bien, entonces, volvemos al ejercicio y tenemos. La chapa S1 está fija. Por lo tanto, como está fija y no tiene un desplazamiento, ningún punto de la chapa S1, no va a dar trabajo. Ahora, la chapa S2 va a girar respecto de O2, es lo que giró acá. Por lo tanto, S2, las fuerzas, las cargas que tiene S2, va a generar trabajo. Por lo tanto, 10 kilonewton-metros por 1 metro va a ser la fuerza resultante que está en el medio. Esa fuerza resultante va a tener este desplazamiento. Este desplazamiento. Entonces, por este desplazamiento. Y este desplazamiento de la carga distribuida que tenemos ahí, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a esta distancia por el giro. ¿Se acuerdan que cuando, esto se los dio la teoría del ingeniero Saint-Gobain, que cuando nosotros hablábamos de giro muy pequeño, podíamos decir que al ser muy pequeño, esta distancia podíamos tomarla como esta longitud por el giro. Esta longitud, el seno se confunde con la tangente, esta longitud es, si esto es 1 metro, todo es 1 metro. 1, 2, 3, 4 metros, esto es 1 metro, esto es 1 metro, estos son 3 metros, 1, 2, 3, 1 metro, 1 metro, 1 metro. Así es más fácil. Entonces esto es 1 metro. Por lo tanto, la fuerza está aplicada en este punto y esta longitud es 0,5 metros y está multiplicada por el giro. Θ 2. Esto, 0,5 metros por θ 2, es el desplazamiento de la resultante de la fuerza distribuida. Y bien, como la fuerza y el desplazamiento tienen el mismo sentido, este es positivo. Vamos al siguiente. A ver si vamos aclarando. La carga, 10 kilonewton por metros. La resultante de esta triangular es 10 por 3 metros dividido 2. Esa es la resultante, y la resultante está aplicada a 1 metro de este punto, o 2/3 de este punto. Acá viene la resultante, la fuerza de esta carga distribuida, y su desplazamiento va a estar acá en 1 metro. Este es el desplazamiento.
respecto del punto fijo va a ser este desplazamiento igual a 1 metro por θ3. Y como la fuerza y el desplazamiento tienen sentido contrario, esta es negativa. ¿Sí? Perdón, profe, una consulta. Sí. En esos casos siempre lo tomo desde el punto fijo. Exactamente, porque es desde el punto de giro. Ok, Porque vos gracias. vas a tener la distancia respecto desde el punto fijo. Y de acá para acá. Y de acá para acá. Para vos obtener esta distancia. Si vos quisieras esta distancia, no la vas a tomar de acá. Esta distancia va a ser 2 metros por el giro. Va a ser este desplazamiento. Entonces estamos hablando de giros muy, muy pequeños. Por eso podemos hacerlo. ¿Se acuerdan? Esa parte de la teoría. Bien. Bien, seguimos. Tenemos la carga distribuida, tenemos la carga triangular, seguimos con la chapa S3 y tenemos dos fuerzas en la chapa S3, una de 20 kN y la incógnita. Vamos a la fuerza de 20 kN. La fuerza de 20 kN en la chapa S3 se va a desplazar esta medida. Entonces tenemos 20 kN, que es la fuerza, la magnitud asociada es este desplazamiento de esta fuerza, van ambas en el mismo sentido, por lo tanto es positiva. ¿Y qué valor tiene este desplazamiento? Este desplazamiento tiene el valor de esta longitud, 1 metro, 2 metros por θ3. 1, 2 por θ3. 2 metros por θ3. Vamos a x5. Este es el desplazamiento de la F de 20 kN, ¿no? De x5, este va a ser el desplazamiento de x5. Entonces, con el mismo sentido, van en el mismo sentido, por lo tanto es positivo. x5 por este desplazamiento, magnitud estática, magnitud cinemática. Magnitud estática, magnitud cinemática, en este caso. Y este desplazamiento es, respecto de la chapa S3 y su polo, 1, 2, 3 metros por θ3. No tenemos más fuerza, esto es igual a 0. El trabajo de toda la fuerza del sistema es igual a 0. De acá Profe, una pregunta. determinamos, sí, El momento ese y la fuerza digamos, no generan trabajo porque son fijas, están aplicadas en ese claro, ángulo. ves que están fijas, Ok. no giran, no se desplazan, no tienen ningún tipo de movimiento. Por lo tanto, estas dos fuerzas y esta carga distribuida de la chapa S1 no generan. ¿Sí? Sí, Esto sí, da gracias. tanto. O sea que yo calculo, digamos, los trabajos sobre la chapa, o sea, de las fuerzas o de los momentos sobre la chapa que estoy calculando. Sobre el desplazamiento, o sea, magnitud estática, magnitud cinemática. Para eso planteo las elásticas verticales y horizontales. Y van a generar trabajo cuando tenga desplazamiento. Esta fuerza por este 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 desplazamiento. Si van en el mismo sentido, son positivas, y si están en sentido contrario, son negativas. Positiva, negativa, positiva, positiva.
estos son los desplazamientos que tiene la chapa S3, S3, S2, S2. Por eso puedo plantear, por el principio de los trabajos virtuales, que el trabajo sea 0. Tiene que ser 0. Para que esta magnitud, para calcular esta magnitud, y decir que el trabajo sea 0 y todo sea fijo, como esta parte de la estructura. Para que el trabajo sea 0, conlleva a que toda la estructura esté fija. Por lo tanto, yo tengo que determinar el valor de x5. Ahora bien, planteé la ecuación. Sabemos que x2 y x3 son iguales por el giro de las bielas. Por lo tanto, x2 y x3 son iguales. Acá puedo poner x3 y tengo todo x3 igual a 0. Por lo tanto, los giros se anulan. Y tengo toda una ecuación. De acá, la única incógnita que tengo es x5. x5 es igual a menos 10 kN. Por lo tanto, ¿qué quiere decir el signo negativo? Esto ya lo vimos un montón de veces. Quiere decir que el sentido adoptado de x5 es contrario. Este sentido contrario al adoptado. Por lo tanto, x5 va para la derecha y tiene una magnitud de 10 kN. ¿Sí? Bien. Lo hice muy despacio a este, vamos a ir un poquito más rápido. Bien. Pasos a seguir. Primero, pongo en evidencia la magnitud hallar, que quiero hallar. Segundo paso, ubico los puntos fijos de cada una de las chapas y determino si hay una chapa fija o no. Tercer paso, planteo las elásticas vertical y horizontal. Siempre va a ser compatible con los vínculos y con los movimientos de las chapas, con sus puntos fijos. Por el principio de los trabajos virtuales, planteo que para que todo sea fijo, el trabajo de la fuerza del sistema tiene que ser igual a 0. Magnitud estática por magnitud cinemática. Magnitud estática por magnitud cinemática. Planteo la ecuación, determino qué relación tienen los giros, que obviamente se van a terminar anulando, y determino la magnitud que quiero hallar. ¿Sí? Bien. Bueno, ya lo hicimos lento. Ahora sí, vamos a empezar a acelerar un poquito. Bien. Fíjense, ahora voy a determinar esta magnitud. Por lo tanto, saco el vínculo de primera especie y le voy a poner dirección para arriba. Bien. Una vez que hago esto, determino los puntos fijos de las chapas. La chapa, fíjense, la chapa S1, S2, S3. Acá sigue pasando lo mismo, A1, 2, este es el punto fijo de la chapa O2. Esta es A2, 3, impropia en esta dirección. Bien, ahora, ¿cuál es el punto fijo de la chapa S3? Fíjense, la chapa S2, por tener un punto fijo, le transmite a la chapa S3 n-1 condiciones de vínculo, por lo tanto, le transfiere una biela. ¿En qué dirección? En la dirección de la articulación. En este caso, una articulación impropio. Por lo tanto, esta es la biela que le transfiere 2 a 3.
Fíjense cómo tenemos que tener en claro el análisis cinemático. Bien, ahora, este es el vínculo de primera especie de la chapa S3 y tiene esta dirección. Ahora, la intersección de la biela que le transfiere 2 a 3, esta biela que pasa a 3, y este vínculo de primera especie, la intersección entre ambas es el punto fijo de la chapa S3, donde se juntan estas dos, en el impropio. ¿Y en qué dirección? En esta dirección. Por lo tanto, el punto fijo de la chapa S3 es un punto fijo que está allá muy lejos. Está por allá muy lejos, por ejemplo. Donde se intersectan estas dos bielas, o este vínculo de primera especie de esta biela. Por lo tanto, si esta chapa tiene un punto fijo impropio, ¿cuál va a ser el desplazamiento de S3? Vertical. Exactamente. Entonces, esta chapa, voy a empezar por este lado, esta chapa, S3, como tiene un punto fijo en el punto impropio, si lo hacemos girar, por eso siempre es un desplazamiento, tanto en el punto propio, lo estábamos hablando hace un ratito con el ingeniero Saingutten, que siempre es en un punto propio, digamos, pero puede ser ese punto en un punto muy lejano. Entonces lo llamamos un punto impropio. Y cuando es un punto impropio, esta chapa, S3, se va a desplazar, todos estos puntos se pueden desplazar para arriba o para abajo. Y fíjense que es el movimiento que permite tanto el vínculo como la articulación. En este caso, fíjense, yo tengo este caso, fíjense que esta chapa, S3, va a desplazarse en esta dirección por este vínculo, y también puede desplazarse en esta dirección por estas bielas, que puede ser, por ejemplo, un desplazamiento así. Estamos hablando de desplazamientos pequeños. ¿Sí? Entonces, el desplazamiento es compatible con los vínculos y sus articulaciones. Y está correcto porque tiene su punto impropio. Por lo tanto, esta chapa se va a desplazar en esta dirección, tanto para arriba o para abajo. Yo lo voy a hacer desplazar para abajo. Fíjense que la elástica, en este caso, como tiene un punto impropio, el desplazamiento es así. Este es el desplazamiento de toda la chapa S3. ¿Sí? ¿Se entiende? Es el único desplazamiento que puede tener el sistema. Porque después no hay compatibilidad para que pueda desplazarse otra chapa, ni tampoco S2. Porque yo a esta chapa, yo empiezo por uno de los extremos, a esta chapa es el único desplazamiento que puede llegar a tener. Por lo tanto, para la carga distribuida, planteo, trabajo es igual 10 kN por 3 metros, dividido 2, es la resultante, y esa resultante se va a desplazar θ.
este desplazamiento, sigo, no tengo ninguna otra fuerza, tengo x4, este desplazamiento tiene el mismo sentido, por lo tanto es positivo, este desplazamiento con este es negativo, es x4, y no tengo más nada. Por lo tanto, este con este se anulan, y x4 es igual a 15 kilonewtons. Fíjense que nosotros, ¿qué hacíamos cuando teníamos estas condiciones? Cuando poníamos en evidencia todos los vínculos. ¿Qué hacíamos? Hacía sumatoria de fuerzas relativas perpendiculares a las bielas. ¿Se acuerdan de esta parte? Cuando nosotros queríamos hallar las ecuaciones, hacer las ecuaciones para hallar las reacciones de vínculo. Hacíamos sumatoria de fuerzas perpendicular a las bielas, porque sabíamos que esta chapa, S3, solamente se podía mover de esta manera. Esta es la teoría que justifica también eso. Entonces planteo que el trabajo de las fuerzas sea igual a 0, no tengo, esta es nula, elástica horizontal, planteo que sea igual a 0, entonces me da x4 igual a 15. ¿Sí? Seguimos. Profe, una pregunta, ¿por qué ahí S2 no puede girar? Porque yo no puedo hacer que gire ese 2, porque no es compatible con los vínculos. Yo, ¿cómo hago que gire ese 2 y gire ese 3? Si gira ese 2 así, ese 3 tendría que girar en el otro lado, y no es compatible con los vínculos, porque el punto fijo de la chapa S3 es un punto fijo impropio. Si es punto fijo impropio, esta chapa S3 solamente se puede desplazar de esta manera. Entonces no es compatible con el giro de la chapa S2. Acá, en este caso, puedo empezar por cualquiera de los extremos. Acá, después se van a dar cuenta, con los ejercicios que hagan, que es muy cantado, porque cuando es impropio, es el único movimiento que va a tener la chapa S3. Si vos planteás el giro de la chapa S2, S3 tiene que girar para el otro lado. Y si es así, el giro de la chapa S3, esta elástica va a ser así. Y nunca puede ser esta elástica así, porque el punto impropio, porque tiene un punto impropio la chapa S3, no tiene un punto propio de giro. No es acá O3. O3 es impropio, por lo tanto, esto no se puede dar. No se puede dar las dos condiciones. Acá sí, yo tengo puntos fijos, propios, entonces sí o sí S3 va a girar respecto de O3. Sí o sí S2 va a girar respecto de O2. Entonces yo puedo plantear las elásticas de esa manera. Acá no puedo plantear la elástica de esa manera porque ese 3 nunca va a girar respecto de un punto fijo que va a estar en la elástica vertical. Porque el desplazamiento que tiene es respecto de un punto impropio. Y si es de un punto impropio, esto se va a mover para arriba, ese 3 así, se va a mover para arriba, esta chapita así, se va a mover para arriba, para abajo. Y yo lo puedo plantear para cualquier lugar. ¿Se entiende? Siempre la elástica tiene que ser compatible con los vínculos y con las articulaciones. Y obviamente con los puntos fijos. ¿Sí? Esto lo vas a ver muy rápidamente cuando plantees varios ejercicios. Seguimos. Misma estructura. Voy a poner en evidencia el momento del vínculo de tercera especie. Saco el vínculo y pongo en evidencia el momento. Lo voy a llamar X3.
Ahora, como yo le saqué una restricción y puse en evidencia el momento, este va a bajar un grado. Si era un vínculo de tercera especie, va a bajar un grado y va a ser un vínculo de segunda especie. Era uno de tercera, ahora pasa a uno de segunda. ¿Sí? Bien. Entonces, chapa S1, chapa S2, chapa S3. Ahora sí, la chapa S1 tiene, por tener un vínculo de segunda especie acá, tiene un punto fijo O1. La chapa S3 tiene dos vínculos de primera especie, por lo tanto acá tiene el punto fijo O3. Va a girar respecto de ese punto. Y S1 va a girar respecto de O1. Ahora, ¿dónde está el punto fijo de la chapa S2? Como habíamos dicho, le transfiere este vínculo de segunda especie en la dirección de la articulación, esta es la articulación A1,2. En este caso, en el anterior caso, vamos al anterior caso, ¿qué teníamos? Este era el punto fijo de la chapa O2. ¿Cómo le transfiere la biela a la chapa S3? Es desde el punto fijo, pasante por la articulación. La articulación es impropia en esta dirección, entonces pasante por acá es la biela que le transfiere la chapa S2 a la chapa S3. En este caso, tengo un punto fijo acá, la biela que le transfiere S1 a S2 es desde el punto fijo, le transfiere n-1 a condiciones, por lo tanto una biela, desde O1 pasante por la articulación A1,2. Esta es la dirección de la biela que le transfiere 1 a 2. Desde el punto fijo pasante por la articulación. Esta es la biela. Ahora, esta es la articulación A2,3 impropio. Yo tengo el punto fijo de la chapa S3. ¿Qué biela le transfiere? Es un punto fijo, por la intersección de los dos vínculos de primera especie, le transfiere n-1 condiciones de vínculo, O3, desde ese punto, desde O3, pasante por la articulación A2,3 impropio. Entonces, desde este punto, pasante por la articulación, no ahí, pasante por la dirección de la articulación. Por lo tanto, va a ser horizontal. Esta es la biela que le transfiere la chapa S3 a la chapa S2. En la intersección de esta biela, que es de la 1 a la 2 y de la 3 a la 2, es el punto fijo de la chapa S2, donde es coincidente con el punto fijo de la chapa S1. Casualidad porque está desarrollado de esta manera, pero si esta biela estuviera en este punto, esta biela estaría acá, la intersección este es el punto fijo, y la dirección sería esta, y el punto fijo de la chapa O2 estaría acá. Entonces, se dan este tipo de cosas en el planteo de estos ejercicios. Por lo tanto, el punto fijo de la chapa S2 es coincidente con el punto fijo de la chapa S1. La chapa S2 va a girar respecto de este punto. Cuando lo planteemos, se van a dar cuenta. Bien. Entonces, elástica vertical, pongo los puntos fijos. Los puntos fijos, acá tengo O1 coincidente con O2. Acá tengo O3. Bien. Chapa S1. La chapa S1 gira respecto de su punto fijo.
Entonces le doy un giro, cualquier giro. ¿Hasta dónde? Hasta donde termina la chapa. Termina ahí. Hasta acá. Esta es la chapa S1'. Y este es el giro θ1. Y acá va a llegar la articulación A1'2. La chapa S2 gira respecto desde su punto fijo, que está acá, y va a ser desde la articulación A1'2 hasta donde termine la chapa. Por lo tanto, desde la articulación A1'2, pasante por el polo O2 de la chapa S2, voy a poner la chapa S2. ¿Hasta dónde? Hasta acá. Hasta ahí. Esta es la chapa S2. Y este es el giro θ2. Ahora bien, esto ya sabíamos. La chapa S2, este es el giro de la chapa S2', elástica vertical. La chapa S3 va a girar respecto de su punto fijo, O3, paralela a S2. ¿Por qué? Por las articulaciones. Esto ya lo vimos. Esto ya lo vimos. Por lo tanto, va a girar respecto de O3, paralela a S2. ¿Hasta dónde? Hasta acá. Esta es la chapa S3' y este es θ3. La elástica vertical respecto a la elástica horizontal es una relación de 90 grados. Por lo tanto, fíjense, voy a ubicar los polos. Estos polos son todos coincidentes. O1, segunda, coincidente con O2, segunda, coincidente con O3, segunda. ¿Cómo va a girar la chapa S3? Empiezo por ahí, por la izquierda. ¿Cómo va a girar la chapa por la derecha? ¿Cómo va a girar la chapa S3 respecto a su polo? En elástica horizontal. Este es el polo O3, es perpendicular, por lo tanto, va a girar de forma perpendicular. ¿Hasta dónde? Hasta acá. Ahí me estoy equivocando. Ah, no, perdón. S3 es hasta acá. Esta es la chapa S3, segunda. Y esta es θ3. La chapa S2, esto es perpendicular. ¿Hice perpendicular? No, no lo hice perpendicular. Bueno. Hice perpendicular. Vamos a borrarlo. Después se van a dar cuenta que es metódico todo. Esto es perpendicular. Chapa S3 perpendicular. Ahí sería, haciendo mal, esta es la elástica S3 segunda y esta es θ3. Este es el desplazamiento de la chapa S3. Vamos a ponerle para que quede en el video. Esta es perpendicular. Bien, la chapa S2 va a girar respecto de su polo, perpendicular a la asíntota, a la elástica vertical. Entonces también perpendicular va a ser así. Y S2 va a ir desde acá a acá. Va a ir desde acá a acá. Vamos a poner en otro color. Esta es la chapa
S2, y obviamente el giro de la chapa S2 es igual a θ3, ¿no? Obviamente. Vamos a la chapa S1. La chapa S1 va a girar respecto desde su polo, desde acá. Vamos a poner otro color, se nos queda con otro color. Va a girar respecto de su polo y va a abarcar desde este punto a este punto. Por lo tanto, θ1 va a ser esto. Esta es S1 segunda y este es el giro θ1 segunda. Estas son las elásticas, vertical y horizontal. Trabajo igual a 0. Siempre es lo mismo. Planteo la elástica vertical, después la elástica horizontal. Puedo empezar por la horizontal y después venir a la elástica vertical. Todos los movimientos son compatibles con los vínculos y con sus puntos fijos, siempre, ¿no? Y la chapa S1 va desde acá para la parte horizontal, la elástica horizontal, va desde este punto hasta este punto. Entonces, es lo que se ve en azul, de este punto a este punto. La chapa S3 abarca desde este punto a este punto. Esta es toda la chapa S3. Y S2 es solamente esto respecto de la elástica horizontal. Por lo tanto, S2 es así. Bueno, ahí tengo las dos elásticas. Planteo la ecuación. Entonces, ahora sí entra 20 kN. 20 kN entran porque la chapa S1 ahora está girando. Entonces, puedo arranco de esta punta, X3. Fíjense que X3 va en este sentido y la chapa S1 gira en el otro sentido, por lo tanto es negativo. Y es X3, la magnitud cinemática asociada al par, es un giro, θ1. ¿Sí? Vamos a 20 kN. 20 kN, este par, 20 kN, gira de esta manera y la chapa coincidente con el giro de la chapa S1, por lo tanto es positiva, y va a girar también θ1. Vamos a la de 20 kN. Fuerza, magnitud asociada a la fuerza, es este desplazamiento, y este desplazamiento es igual a 1 metro θ1. Fíjense que θ1 va para arriba, o sea, gira así, por lo tanto es contrario. Como es contrario, es negativo. Este desplazamiento va a ser igual a 1 metro por θ1. 1 metro por θ1. ¿Sí? Vamos a la carga distribuida. Fíjense que la carga distribuida, parte está en la chapa S1 y parte está en la chapa S2. ¿Quién me dice la carga distribuida? Si hablan, a ver si comprendieron. Hola. ¿Están ahí? 10 por 2 metros, la carga 10 distribuida. por 2 metros. 10 kilonewton metros por 2 metros es la fuerza. ¿Sí? Por 1 metro por tita. Por 1 metro por θ1. O Positivo. Sí, tita 1. θ1 positivo. Bien. ¿Y la que sigue? La carga distribuida en la chapa S2. 10 kilonewton por 1 metro 10 por kilonewton 0,5 metros por metro. por 1 metro, esa es la fuerza, por ¿cuánto? 0,5 por θ2. Tita 2,5 por tita 2. 0,5 por Metro por θ2. θ2. Positivo. Bueno, fíjense que el 0,5 es respecto de la articulación, pero siempre tengo que tomar este valor, que es este valor
de desplazamiento de la fuerza, que va a estar acá, de esta resultante de esta parte, va a ser este desplazamiento, y este desplazamiento va a ser igual a, respecto del punto fijo de la chapa S2, va a ser 1 metro, 2 metros y medio. Porque yo necesito, para este desplazamiento, el valor de este desplazamiento, por ser un giro muy pequeño, es esta distancia por el giro. Por lo tanto, acá no es 0,5, sino es 2,5 metros por θ2. El que dijo 0,5, ¿lo comprendió? Sí, pensé que había que tomarlo de la 1-2 por punto fijo. No, hay que tomar, en ese caso, cuando tomamos la 1,2, cuando lo tomamos de la 1,2, era porque lo estábamos tomando respecto del punto fijo, que era coincidente con la 1,2. Entonces, en este desplazamiento sí lo podemos tomar. Pero nosotros, para el triangulito, esta elástica, este desplazamiento, es respecto de este punto. Igual, Este triángulo, yo pensé que el θ2 el giro de θ2 solo sería en la chapa S2, que en la chapa S2 sería claro, en un solo metro está el θ2, no está en los 3 metros. sí, pero si vos estás tomando, si yo amplío esto, si yo lo amplío y hago así, ¿no? Y esta es la chapa S2, y esta es la chapa S1, si vos estás tomando 0,5, vos estás tomando esta distancia. Y en verdad tenés que tomar esta distancia, este desplazamiento. Yo pensé Vos que... con 0,5 estás tomando este pedacito. Por Sí, eso porque es en 0,5 solo 2,5. tengo θ2 que θ2 se aplica a la chapa S2. θ1 no se aplica a la chapa S2, por eso no lo tomé así, por así decirlo. Claro, pero si yo saco S1, la chapa S2 va desde este punto hasta este punto, pero su polo está acá. Entonces, esta distancia es, este valor de desplazamiento es esta longitud por el giro, opuesto sobre adyacente. Por lo tanto, es 2,5 de θ2. Sigo. La carga distribuida. ¿Qué me dice la carga distribuida? Fácil. Vamos. La carga triangular. $10 kN por 3 medios de metro. 3 metros sobre 2 Bien. por 1 metro por θ3 negativo. Bien. Muy bien. ¿Qué me queda? Me queda la fuerza de 20 kN. 20 kN, fíjese que para la chapa S3 gira en esta dirección y la fuerza va en otro sentido, por lo tanto es negativa. Es menos 20 kN y va respecto de su polo. El polo de la chapa S3 está acá, por lo tanto es 1 metro, este desplazamiento de la fuerza es 1 metro por θ3. Y todo esto es igual a 0. Esto da tanto como... ¿qué relación tengo? La relación de x1 y x2 se ve, θ1 es igual a θ2. Se ve, básicamente. Y por la articulación impropio, la chapa S2 y la chapa S3 giran de forma contraria, pero el mismo giro. Por lo tanto, es igual θ3 a θ2. O los θs son iguales. Como todos los θs son iguales, los puedo anular. Cuando no son iguales, tengo que buscar la relación. Todo esto me da solamente la incógnita de x3. x3 es igual a 10 kN. Por lo tanto, el sentido adoptado es el correcto. Bien, ahora otra cosa, un poco más difícil. Vamos a sacar el vínculo de tercera especie y vamos a determinar
la magnitud estática horizontal. Por lo tanto, voy a sacar el vínculo y voy a determinar la magnitud x2. Ahora, le tengo que restar al vínculo de tercera especie, le tengo que restar n-1, o sea que me tiene que quedar un vínculo de segunda especie, ¿sí? Pero fíjense qué cosa. No va a ser así, porque acá yo puse en evidencia el par. Acá estaré poniendo en evidencia la fuerza. Por lo tanto, el vínculo que tiene acá, o sea que el momento, el giro en este punto, tiene que seguir estando restringido. Lo único que no va a estar restringido es el desplazamiento en este sentido. Por lo tanto, fíjense esto. En este caso tengo el momento, el giro restringido, pero se puede desplazar. Y tiene que ser un vínculo de segunda especie. Por lo tanto, pongo dos vínculos de primera especie. Para poner en evidencia el par, pongo un vínculo de segunda especie. Ahora, para poner en evidencia la fuerza, la reacción de vínculo horizontal, tengo que también tener un vínculo de segunda especie. Pero el giro tiene que seguir estando restringido. Por lo tanto, este es el vínculo que tengo que colocar. Ojo con esto, ¿sí? ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Profesor, ¿ya dejaría de hacer un punto fijo ahí? Hay un punto fijo. ¿Dónde está el punto fijo? Digamos, es impropio. Exactamente, es impropio. Por lo tanto, esta chapa, fíjense, por estos dos vínculos, se podría desplazar en este sentido. Esta chapa se podría desplazar en este sentido. Bien, entonces, ahora lo van a ver. Chapa S1, chapa S2, chapa S3. A12, A23 impropio. La chapa S1 tiene dos vínculos de primera especie que se intersectan en el impropio. Por lo tanto, se van a intersectar en el impropio vertical. Este es el punto fijo de la chapa S1 impropio. Ahora, siguiendo con el mismo concepto y la misma teoría que venimos planteando para los otros ejercicios. La chapa S1, por tener un punto fijo, le transfiere a la chapa S2 una biela. ¿En qué dirección? En la dirección del punto fijo pasante por la articulación A1-2. Esta es la dirección del punto fijo de la chapa S1. Pasante por la articulación es la biela que le transfiere la chapa S1 a la chapa S2. La chapa S3, siempre lo mismo, es desde el punto fijo pasante por la articulación. Entonces, la chapa S3 tiene un punto fijo O3, y la chapa S3 a la chapa S2 le pasa una biela, n-1 condiciones, desde su punto fijo de la chapa S3, pasante por la articulación. La articulación es en esta dirección, por lo tanto, la dirección de la biela es esta.
Esta es la biela que la chapa S3 que pasa a la chapa S2. Este punto es el punto fijo de la chapa 2. Esto, si comprenden esto, pueden plantear todas las elásticas. Siempre le transfiere n-1 condiciones de vínculo y desde el punto fijo pasante por la articulación. Acá tienen los casos de punto fijo impropio. Fíjense, acá teníamos punto fijo propio, desde el punto fijo propio pasante por la articulación propia. Acá teníamos punto fijo propio pasante por la articulación impropia, o sea, paralela a esta. Acá tenemos punto fijo impropio en esta dirección, pasante, esta dirección, pasante por la articulación propia. Punto fijo impropio, propio, pasante por la articulación impropia, en esta dirección. La intersección es el punto fijo de la chapa O2. Siempre es igual, es desde el punto fijo de la chapa, le transfiere n-1 condiciones de vínculo, desde su punto fijo, pasante por la articulación entre ambas chapas. Por lo tanto, la chapa S2, este es su punto fijo, la chapa S3, este es su punto fijo, chapa S3, punto fijo, coincidente con la chapa, coincidente con el punto fijo de la chapa C2. Ahora bien, siempre puedo empezar por los extremos. Vamos a empezar por la chapa S1. Por lo tanto, puedo empezar por la chapa S3, girándola respecto del punto fijo O3, o puedo empezar por la chapa S1, girándolo respecto de su punto fijo, que en este caso es impropio. Si el punto fijo es impropio en esta dirección, la chapa S1 se puede desplazar así. Voy a empezar por el desplazamiento de la chapa S1. Y si empiezo por el desplazamiento de la chapa S1, no puedo empezar por la elástica vertical. Tengo que empezar por la elástica horizontal. Entonces, voy a hacer el desplazamiento de la chapa S1. Se va a desplazar, voy a decir que se va a desplazar esto, la chapa S1. ¿Desde dónde a dónde? Desde acá a acá. Este es el desplazamiento de la chapa S1. Esto es S1 segunda. Este es el desplazamiento de la chapa S1. ¿Sí? Si S1 se desplazó para allá, como estoy poniendo acá, hizo esto, se desplazó, esto es un infinitésimo, fíjense que no le pongo escala, se desplazó para allá, cada uno de estos puntos se desplaza la misma distancia. Este punto se va a desplazar esta distancia. Este punto se va a desplazar esta distancia. Este punto se va a desplazar esta distancia. Fíjense, este punto, que es perteneciente a la chapa S1, se va a desplazar esta distancia. Por lo tanto, este punto, si la chapa se desplazó para allá, la articulación A1,2 se va a desplazar acá. Es lo que se desplaza a todos los puntos. Si yo digo que esta chapa se desplaza esta magnitud, A1,2 estaba ahí y se desplazó esta magnitud. Estaba acá y se desplazó acá. Es la misma distancia que se desplazó.
Entonces, esa es la articulación A1,2 segunda. ¿Sí? Elástica vertical no tiene, porque el punto impropio es así. Por lo tanto, ¿cuál es el giro de la chapa S2? S2 tiene un giro porque tiene un punto fijo en este punto. Entonces, este es el punto fijo de la chapa S2 y gira desde su punto fijo a su articulación. Este es el giro de la chapa S2. ¿Y qué distancia? Esta distancia. ¿Hasta dónde está la chapa S2? Esta es la chapa S2 segunda. Y esta es el giro de la chapa S2. Si este es el giro de la chapa S2, en forma perpendicular a ese, voy a seguir voy a continuar con la horizontal. Entonces la chapa S3 va a girar respecto desde su polo pasante por la articulación A23. ¿Sí? ¿Y dónde está A23? Es el movimiento relativo entre una chapa y otra. Fíjense, si vamos a la otra, lo van a ver mejor, en forma perpendicular, es el desplazamiento de la chapa S2. Tita 2, S2'. Fíjense que por tener una articulación impropia, van a girar S2 y S3 lo mismo, en sentido contrario, y va a girar hasta este punto. Este es el giro de la chapa S3. Tita 3, S3 segunda. Por lo tanto, fíjense que en forma perpendicular a este, va a girar la chapa S3 respecto de su polo. Por lo tanto, la chapa S3 va a girar respecto desde su polo, pasante por su polo, hasta donde termina. Va a girar todo esto. Esta es la chapa S3 segunda. Y el giro es este. Ahí se dan cuenta que, obviamente, tita 2 y tita 3 son iguales. Tita 2 es igual a tita 3. Entonces, el trabajo tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, fíjense, vamos a empezar por la chapa S1. Magnitud estática x2 por este desplazamiento. La magnitud tiene este sentido y este sentido es el sentido del desplazamiento. Por lo tanto, este es negativo. Y después, lo de siempre. Fíjense, 20 kilonewton metros, la magnitud estática es 20 kilonewton metros, la magnitud cinemática de la chapa S1 es este desplazamiento, pero la magnitud asociada al momento, a este par, es un giro, y la chapa S1 no gira, se desplaza, hace este corrimiento. ¿Sí? Por lo tanto, esta no genera trabajo. Fíjense, la de 20 kilonewton, acá es 0. Esta tampoco genera trabajo. La carga distribuida
tampoco genera trabajo. Ahora, esta carga distribuida sí genera trabajo. Es 10 kilonewton por metro, por 1 metro, que es la resultante, por, ahora el polo está acá, es 0,5, por θ2. Y la fuerza va para abajo y el giro va para arriba, por lo tanto este es negativo. ¿Sí? Carga distribuida, esta ya lo hicimos 20 veces, 10 kilonewton metros por 3 metros, dividido 2, resultante, por 1 metro de θ3. Este es el desplazamiento de la resultante. Y después tenemos la carga, la fuerza de 20 kilonewton, más 20 kilonewton, porque va en el mismo sentido de la chapa S3, por 1 metro, que es esta distancia, un metro por θ3. Todo esto es igual a 0. Fíjense este desplazamiento. Yo tengo θ2 y θ3, y yo sé que θ2 y θ3 son iguales, pero ahora yo tengo este corrimiento de la chapa S1, que es este corrimiento. ¿Y a qué es igual a ese? Lo podemos hacer respecto de θ3, porque fíjense que θ3 viene de este punto a este punto, que es igual a este corrimiento. Por lo tanto, este corrimiento va a ser igual a 1 metro, 2 metros, 3 metros por θ3. Esto va a ser igual a 3 metros por θ3. Y ahora sí, θ3, θ2, θ3 y θ3 anulo, me da tanto que x2 es igual a 10 kilonewton. ¿Sí? No es sencillo, pero es muy metódico, muy metódico. Si saben cómo ubicar los polos, las elásticas salen siempre fácil. La relación entre las bielas, mismos giros, impropio, desplazamiento, va a ser este desplazamiento sí o sí, de la chapa S1, y después es desde su polo hasta donde termina la chapa, ¿no? Pasante por su articulación. Siempre es lo mismo. Bueno, son 9 menos 20. Vamos a hacer, ¿tienen alguna consulta para hacer? Pregunta, profe. Sí. De la chapa S3, en la parte, el dibujo vertical que puso. ¿Este Sería o este? ese. Sí, esta es No, la no, elástica vertical. Esta es la elástica horizontal. Pues son los desplazamientos horizontal. horizontales. Y estos son los desplazamientos verticales. Elástica vertical, elástica horizontal. Sí, de la elástica horizontal. ¿Cuál Sí. es la consulta? Tengo que dibujar representar toda la chapa S3, ¿sería hasta abajo? ¿O usted lo cortó Sí, hasta muy abajo? bien. Muy bien. Exactamente. Exactamente. ¿Sí? Ahí estoy confundido yo. Es toda. Va hasta acá. Sí, va hasta ahí. Muy bien. Esa es la chapa S3. Va desde este punto hasta este punto. ¿Por qué? Si en algún caso acá hubiera una fuerza, va a ser esta fuerza por este desplazamiento. Y ahí eso yo me lo olvidé. Está muy bien. Sí. Sí. Es muy metódico el asunto, es muy metódico. Y Y una sale muy pregunta, profe. rápido. Ahora parece que no, pero sale rápido. Sí, otra. Dígame. ¿Podría repetir más o menos el concepto de eso, de que puso de la articulación 1-2, que gira y que unió con el punto O3? ¿Cómo busco los polos? No, usted unió el polo 3 prima con el
A2, A1, 2, prima, prima, que me unió para dibujar la chapa S2, creo. La chapa, ¿cuál es la que querés? ¿La chapa S2, S3? ¿Cuál? No sé cuál. Yo arranqué por la chapa S1. La Sí. chapa S1 se puede desplazar así o así. Entonces yo hice que la Sí, chapa es S1 se así. desplace para acá. Entonces, la chapa Ok. S1 se desplaza, esta es toda la chapa S1. Se desplaza todo para acá. ¡Pac! Entonces, esta articulación, que en un momento estaba acá, pasó acá. Porque se desplaza lo mismo. Si la chapa S1, este también Sí, es sí, parte de es la así. chapa S1. Entonces, se parte acá. Este es A1 o 2. ¿Sí? Bien. Y acá O2, fíjate, O2 acá es coincidente con A1 o 2. ¿No? Pero no lo pongo, digamos, pero coincide. Sí. Bien, entonces, tengo este punto. Ya sé cómo se desplaza la chapa S1. Ahora voy a ver cómo gira la chapa S2, porque tiene que girar porque tiene un punto propio, un punto fijo propio. El punto fijo propio está acá. Entonces, desde su punto fijo, pasante por la articulación, punto fijo, pasante por la articulación, es la chapa S2. Es esta la chapa S2. La chapa S2 va desde acá hasta acá. Por lo tanto, la chapa S2 va a girar desde este punto. Va a girar desde acá. Este punto, que lo ves acá, de la chapa S2, fíjate que cuando giró, este fue su desplazamiento. Ahora, este punto, cuando giró respecto de este punto, es este desplazamiento. Esta es la chapa S2. Como las asíntotas, como las elásticas son perpendiculares una respecto a otra, acá tengo el cero de la elástica y acá tengo el cero de la elástica y son perpendiculares, los giros que experimentan las chapas son perpendiculares entre sí. Si la chapa S2 tiene esta dirección, este giro, en forma perpendicular a ese, yo puedo plantear, acá, forma perpendicular, planteo la chapa S2. Esta es la chapa S2. ¿De dónde va? Desde su punto fijo hasta donde termina. Esta es la chapa S2. La chapa S3 respecto a la chapa S2 giran así, eso ya lo explicamos, con el mismo giro en forma contraria. Entonces esta es paralela a esta. Esta es paralela a esta, desde su punto fijo hasta donde termina. Ahora ya tengo la elástica vertical. Sigo de nuevo con la elástica horizontal. Entonces esta es perpendicular la elástica vertical de la horizontal. Entonces en forma perpendicular, lo pongo en forma perpendicular, voy ahí, ¡pac! Y la chapa S3 va desde su punto fijo, ¿hasta dónde? De esta distancia, acá. Entonces esta es la chapa S3. Entonces ya tengo la chapa S1, tengo la chapa S2 y tengo la chapa S3, que es esta. Planteo la ecuación de trabajo nulo. Lo único que me queda que X2 se va a desplazar esto. ¿Y cuánto es este desplazamiento? Y este desplazamiento es igual a este desplazamiento porque se desplaza todo para allá. Entonces, ¿a qué es igual? A 1, 2, 3, tita 3. Y es igual a 1, 2, 3, tita 2. O sea, este desplazamiento es igual a esta longitud por el ángulo, porque estamos hablando de ángulos muy, muy pequeños. Y después es lo mismo, el planteo que siempre hago. Esta no genera trabajo porque tengo elástica vertical nula. Esta no genera trabajo. ¿Por qué? Porque la chapa S1 no tiene giro. La chapa S1 se va a desplazar en este sentido, de acá para acá. Por lo tanto, la magnitud de 20, la fuerza de 20, es un giro. Y como yo no tengo giro, este par ya es nulo, no genera trabajo.
Por lo tanto, no lo pongo en la ecuación. Esta fuerza distribuida, como acá no tengo desplazamientos verticales, la fuerza distribuida no genera trabajo. Por lo tanto, no lo coloco en la ecuación. Arranco con esta y la carga distribuida de 10. La carga triangular y la fuerza. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, sí, sí. Bien, bueno, vamos a hacer un recreo. Parece que les di, la verdad, bastante. A ver si le bajan las ideas, toman algo, se relajan un poco y seguimos con los ejercicios porque tenemos que terminarlo. Son -10 y 20, decimos media hora.